Amén y amén. Ok, mis queridos hermanos, comenzamos. Vamos a iniciar la carta a los romanos y fíjense que la carta vamos a dividirla, el último capítulo lo vamos a dividir en tres partes, ¿verdad? Porque los primeros 16 versículos hablan prácticamente de un solo tema. Entonces lo vamos a dividir así. El primero lo vamos a dividir los saludos fraternales. Vamos a hablar un poquito de eso, de lo que es la fraternidad dentro de la iglesia. Luego vamos a ver las advertencias contra los falsos maestros. Y por último vamos a ver, es una doxología final, que es la manera como Pablo se despide en sus cartas. Este último tema creo que lo vamos a ver el próximo miércoles. Así es que vamos a comenzar. Así es que si tiene Biblia, por favor, vamos a ir a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículos del 1 en adelante. Y el tema primero es saludos fraternales. Y dice así la palabra del Señor. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Miren, mi querido hermano, fíjense que la carta prácticamente los primeros 16 versículos hablan exactamente de eso. Pablo saluda a los hermanos, Pablo saluda a la iglesia y pide por ella y esta carta a los romanos se escribió en Corinto. Y estaba un grupo de hermanos, al final sale quienes estuvieron con él. Y entonces Pablo, cuando termina de dar todas las instrucciones, comienza y se nota en la carta emocionado como manda saludos fraternales y de amor y recomendaciones a los hermanos en la iglesia en Roma. Le recomienda a esta hermana que aparece el primero que vimos, que se llama Febe, y es para muchos historiadores, ella es quien portaba la carta. Por eso es la primera que saluda, y por eso es que dice allí que la recomienda. Ella es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que se cree que es la iglesia madre de la iglesia de Corinto. Entonces, amados hermanos, estamos hablando de un hombre, Pablo, que es un hombre realmente fuerte en la presentación de la palabra, pero en su presencia es un siervo amoroso. De eso en 2 de Corintios se le acusa a Pablo, ¿verdad? Que escribe fuerte, pero cuando está enfrente no es fuerte, sino que es cariñoso. Pero eso es parte del amor de pastor, parte del amor de un siervo del Señor que ama no solo al Señor que lo salvó, no solo la obra que le manda hacer, sino que ama a los hermanos, entrega su corazón. Y la Biblia enseña que es una de las características de los hermanos, principalmente de las personas nacidas de nuevo, porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, dice la Escritura, entrará al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo el que dice que es hermano verdaderamente lo es, y no todo el que está en la iglesia verdaderamente es hermano, sino que aquella persona que ha nacido de nuevo, que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y la característica de los hermanos es que se aman los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, esa es característica. Primero, porque compartimos la fe. Segundo, porque el amor de Dios ha inundado nuestros corazones. Y entonces, y también estamos en el mismo frente de batalla. En los tiempos de Pablo y en algunos lugares del mundo en este tiempo, pues ellos pueden sentir la batalla. Pero de este lado del mundo de repente no sentimos mucha batalla porque tenemos una libertad de culto, ¿verdad? Y nuestras batallas son más subjetivas que reales, ¿verdad? Que batallas que se puedan tocar.
¿Por qué? Porque el enemigo ataca a la iglesia de otra manera, mete, como el Señor Jesucristo habló del trigo y de la cizaña, mete cizaña dentro de la iglesia, personas que no son verdaderamente creyentes o pensamientos que no vienen de Dios, y entonces esto estorba el caminar de la iglesia e inclusive hace que muchos se pierdan, pero eso lo vamos a ver en un momento. Sin embargo, Pablo, amados hermanos, Pablo en sus recomendaciones, en sus saludos fraternales, usted lo lee y puede leer todo el capítulo hasta el versículo 16 y se da cuenta que hay amor. Pablo está derrochando amor, a pesar de que es un hombre fuerte en la palabra, pero es un hombre sumamente amoroso. Y fíjense que ese amor y ese interés por las personas prácticamente o casi siempre es recíproco, ¿verdad? Porque cuando usted se da cuenta que alguien verdaderamente se interesa por usted, usted pone atención a esta persona y le es más fácil aprender. Entonces Pablo no habla más que de aquel que nos ha salvado a todos y de aquel que nos ministra a nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces Pablo, cuando saluda, no solamente saluda por nombre, sino que da características de las personas a las cuales está mandando a saludar. Por ejemplo, y en el texto que ya leímos, fíjense, solo para que usted lo tenga en cuenta, dice, os recomiendo, dice Pablo, además a nuestra hermana Febe, o sea, inmediatamente la está poniendo hermanos en común, porque a pesar de que una persona sea de otra iglesia, hablo de otra iglesia cristiana, por supuesto, somos hermanos, somos lavados con la sangre de Cristo, somos parte del cuerpo, el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Entonces ese mismo amor siempre debe existir entre los hermanos, aunque no seamos de la misma iglesia. Cuando hay hermanos que no se aman, ¿verdad? De verdad, hay iglesias que están en oposición unas con otras, el enemigo está tomando parte, ¿verdad? Y ha metido cizaña, y ha metido ideas incorrectas, y los líderes se han dejado de escuchar la verdadera palabra de Dios y están oyendo las acechanzas del enemigo, están viendo las acechanzas y no se han dado cuenta que es el enemigo el que está metiendo la discordia. Entonces, cuando realmente se habla de un hermano, aunque sea de otra denominación o de otra iglesia, por ejemplo, nosotros somos bautistas y yo conozco muchos hermanos que son pentecostales, pero cuando yo hablo con ellos, yo hablo y veo el amor y el aprecio recíproco, porque somos familia, somos hermanos, no somos diferentes en cuanto al Padre Celestial, en cuanto a quien nos salvó, a la santidad que Él mismo ha puesto en nosotros, a la misma sangre que nos ha salvado y al mismo lugar donde vamos a ir después de esta tierra. Entonces somos prácticamente ¿cómo se llama? De la misma cuerpo, nos amamos, nos cuidamos, nos recomendamos. Y por eso es que Pablo decía, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, ¿verdad? La palabra diácono siempre significa servidor, ¿verdad? Y en griego es una palabra que no es como en español, que aquí habla de diáconos y diaconisas. En griego es una sola palabra. Y dice, la recomendación es que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. O sea, Pablo está diciendo, trátenla como hermanos, ¿verdad? Ámenla y cuídenla. ¿Por qué? Dice, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces estamos hablando de una hermana que era realmente servidora, con fuerza, pujante. De repente uno se encuentra con hermanas que están dispuestas a servir hasta más de lo que ellos puedan. Inclusive hay otras personas que no, ¿verdad? Que no quieren compromiso, que no quieren nada y solo van a la iglesia y está bien, ¿verdad? Está bien, pero hay otros hermanos que uno realmente los considera compañeros de batalla, ¿verdad? Compañeros de batallón, y uno
se crea un aprecio especial. No es que uno haga preferencias, pero cuando uno está batallando a la par, juntos en el mismo propósito y con la misma visión, pues hay una afinidad que es bien especial. Entonces, como es digno de los santos y que le ayudáis en cualquier cosa, y dice que ha ayudado a otros y le ha ayudado al mismo Pablo. Luego en el versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y comienza Pablo también a mencionar que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Porque recuerde que los primeros cristianos fueron judíos, pero luego los que se comenzaron a convertir eran personas que no eran judíos, sino que eran gentiles. Entonces hay iglesias que casi son plenamente gentiles y ellas agradecen, ¿verdad? Agradecían a Priscila y Aquila cómo ellos habían protegido. El libro de los Hechos habla en varias situaciones lo que Priscila y Aquila hicieron por el Evangelio y por Pablo. Entonces que ellos expusieron su vida, y entonces él dice que doy gracias, y no solo yo, sino que todas las iglesias gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Entonces, amados hermanos, estamos hablando de que la iglesia se encuentra, y somos compañeros de batalla, somos compañeros y somos hermanos, y no somos personas extrañas, sino que, como lo dice Efesios 2:19, y lo pongo ahí en su pantalla, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, somos hermanos en Cristo, somos familia. Y cuando la familia se apoya, pues hay todavía más unión, más aprecio. Entonces Pablo hablaba de algunos hermanos en la fe y pedía por ellos y los saludaba. Y les aseguro que siempre estaban en las oraciones de Pablo, porque como uno agradece cuando tiene el apoyo de algunos hermanos. Hay diferentes maneras de apoyar en el Evangelio o al ministro de una obra, ¿verdad? Algunos apoyan orando, otros apoyan sirviendo, otros apoyan ofrendando, otros apoyan haciendo, y otros apoyan de todas esas maneras. Entonces, realmente cuando comparten esa visión y entienden a lo que hemos sido llamados y lo hacen con uno, amados hermanos, mire, uno realmente agradece, y uno pues ora, y uno pide por ellos, y uno logra apreciar el esfuerzo, porque de la misma manera como hay personas que apoyan, hay personas que impulsan, hay personas que no lo hacen. Entonces pueden ver que hay una necesidad, o pueden ver al pastor haciendo esto, pero no son movidos ellos, ¿verdad? Y no es que el Espíritu Santo los toque o no, sino que simplemente ellos han decidido tener una posición a distancia, porque para ellos les es más conveniente, y no saben, amados hermanos, que este tiempo en el que estamos va a terminar, y lo que al final nos queda es lo que hicimos en el Señor. Pero poco a poco vamos nosotros aprendiendo, ¿verdad? Entonces, en el versículo, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, Pablo manda saludos, por ejemplo, se los leo así rapidito. En el versículo 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, gente que estaba más tiempo de ser creyente que Pablo, y gente que había padecido por el Evangelio. Amados hermanos, si bien es cierto, probablemente usted nunca esté en la cárcel por el Evangelio, pero nos incomodamos a favor del Evangelio, nos incomodamos por Cristo, nos incomodamos por los hermanos, nos incomodamos por
por ayudarles, ¿verdad? Dejamos nuestra comodidad, inclusive tomamos parte de nuestros bienes, de nuestras posesiones que Dios mismo nos ha dado para invertirlos, para ayudar, para promover la obra del Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros no podemos ceder a la desidia, al no compromiso, sino que tengo yo, aunque sea una persona súper ocupada, aunque sea una persona que tiene muchas cosas que hacer, yo no puedo, no debo ceder al desánimo, no debo ceder a entregar mi tiempo a las cosas de este mundo y no entregar tiempo a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque un día me va a ser demandado. Entonces, así Pablo viene saludando y diciendo lo que algunos hermanos hicieron. Por ejemplo, en el versículo 12 dice: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsima, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. O sea, no es que era la mamá de Pablo y que Rufo fuera su hermano en la carne, sino que fue una mujer que atendió y que ayudó a Pablo y al ministerio del Evangelio, que había un tremendo aprecio de Pablo por estas personas. En mi vida, en el Señor, pues yo comencé pastoreando una iglesia que estaba a 117 kilómetros de mi casa, en el interior de la República. Vivíamos en El Salvador. El departamento era Huachapán, el lugar era conocido como Cara Sucia. Y realmente, amados hermanos, conocimos hermanos y hermanas que yo estoy eternamente agradecido porque extendieron su mano, porque abrieron su casa, porque nos apoyaron de una y de muchas maneras. Yo sé que Dios bendice, pues, pero uno no puede dejar de tener ese aprecio y siempre recordarlos en nuestras oraciones, porque realmente se tomaron el tiempo, tomaron de lo que era de ellos para apoyar la obra. Y eso realmente, amados hermanos, se agradece. Y yo quiero invitarlo. No sé si ustedes se congregan con nosotros o no, pero yo quiero invitarlo a que apoye la obra a la cual usted pertenece. Si todavía no ha decidido volverse a congregar, mi querido hermano, hágalo, por favor. Ya no hay razón para no hacerlo. Pastores que todavía estamos en pandemia. Sí, pero esta pandemia se puede controlar. Usted usa mascarilla, guarda la distancia, inclusive lleve su alcohol gel, y cuídese, y usted no se va a contagiar. Va al centro comercial, ¿verdad? Va a comprar, va a hacer un montón de cosas donde hay un montón de gente junta, ¿verdad? Y ahí no hay problema. Va a tiendas como Costco, como todos esos, y a veces está lleno, y ahí usted no veo a la gente con temor, pero la iglesia, hay que asistir a la casa de Dios, hay que ir a la casa de Dios. Y realmente, amados hermanos, desde que somos cristianos, allí está nuestra vida. Entonces, así va Pablo en todo el capítulo 16 hasta llegar al versículo 16, donde Pablo dice algo muy especial, y lo pongo ahorita en su pantalla. Hablando, después de haber saludado a todos los hermanos, le dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El ósculo santo, amados hermanos, era una costumbre del pueblo de Israel, del pueblo judío y de otros pueblos de la zona, donde se saludaban con un beso, ¿verdad? Principalmente era un beso en la mejilla entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Y era un beso muy familiar, muy de hermanos, pero con el tiempo se ha venido deteriorando por la sensualidad que de repente ha ido entrando en las iglesias, y a veces puede promoverse a otras cosas, pero realmente cuando se hace con decoro, cuando se hace con respeto, no hay ningún problema. Pero esto tenía idea de honra, tenía idea de respeto, no era cualquier cosa. Entonces Pablo invita a que se haga. ¿Pero por qué? Porque al hacerlo usted lo hace con respeto. Usted lo hace pensando de manera honorable con la persona que usted está saludando,
¿verdad? Entonces Pablo sigue motivando a la iglesia para que permanezca unida y dándose muestras de cariño como nosotros debemos de hacerlo. Ahora, inmediatamente Pablo entra a un tema un poquito diferente, que es el segundo de esta noche. Y esto, Pablo, después de mostrar el amor, ese mismo amor, oiga bien, ese mismo amor le lleva a hacer otras recomendaciones. Y es que el amor, por ejemplo, un padre o una madre, por su amor cuidan de sus hijos. Por su amor cuidan de los seres queridos que están bajo su cargo. El amor los lleva a alimentarlos, a vestirlos, a cuidarlos, a corregirlos, a llevarlos de la mano cuando es necesario, inclusive a un ser querido que no puede, que por alguna razón está imposibilitado, pues también se le ayuda de muchas maneras y todo eso lo lleva el amor. Entonces Pablo, en ese amor, después de saludar con mucho cariño a todos los hermanos, también Pablo se preocupa por su bienestar, no solo físico, sino que su bienestar espiritual, su desarrollo y su crecimiento espiritual. Entonces Pablo nos lleva a un tema diferente, que son las advertencias contra los falsos maestros, y nos lleva en esta porción. Dice del versículo 17 en adelante, dice, mas os ruego, hermanos, oiga esto, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mire, repito, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, que pongan atención en los que causan divisiones y tropiezos en contra, oiga esto, ¿de qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Amados hermanos, ahora nosotros estamos en el tiempo cuando la palabra de Dios nos dice que va a llegar el tiempo en que las personas no van a sufrir la doctrina, es decir, no quieren doctrina, sino que van a tener comezón de oír, y por comezón de oír, no doctrina, sino que otra cosa, van a abrir sus oídos para escuchar otras cosas que no es la palabra del Señor. Y la verdad, amados hermanos, que los cristianos estamos unidos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo hace, lo hace a través de la palabra. Todas las promesas de la palabra, el Espíritu Santo las ejecuta en nosotros, nos hace crecer, nos hace personas más fuertes, pero a través de la palabra. Entonces, cuando aparecen personas, surgen dentro de las congregaciones o vienen nuevos predicadores y comienzan a tergiversar lo que la doctrina, lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, entonces entramos en lo que resulta como el mayor daño en el corazón de un creyente. Entonces, amados hermanos, el cristiano maduro debe fijarse en los que causan división y tropiezo, tenerlos en la mira, verlos y estar atento, porque es parte de la naturaleza del amor advertir acerca del daño que se puede infligir a quienes ama. Y el daño más grande, amados hermanos, es la distorsión de la palabra de Dios. Eso nos aleja del entendimiento de Dios, nos aleja de quién es Dios, y entonces terminamos orando a un Dios que hemos construido en nuestra mente, como usualmente lo hace el hombre, ¿verdad? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre le devolvió el favor. Hizo a un Dios a su imagen y su semejanza, o sea, de su propia semejanza. Entonces ha cambiado por no saber la palabra, por la mala enseñanza, ha cambiado por un Dios que se ajusta específicamente a sus deseos, y usualmente sus deseos son egoístas, ¿verdad? Nuestro ego es lo principal, mi vida es lo principal.
Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y nos mantenemos en ella, amados hermanos, no tenemos tropiezo, no tenemos divisiones. Cuando en una iglesia hay una buena doctrina, usualmente es una iglesia fuerte, una iglesia que comienza a crecer ordenadamente y que produce miembros fuertes, que son primero nuevos y débiles, pero poco a poco con la doctrina y con la ayuda del Espíritu Santo van tomando fuerza. Y por eso es que Pablo les dice, fíjense en los que causan divisiones, separaciones y tropiezos, es decir, que hacen que ya no sean de un mismo sentir y cambian la doctrina. Y entonces ellos hacen que la iglesia no camine en una misma dirección. Y fíjense que nos manda a resistirlo porque, amados hermanos, dice el versículo 18, lo pongo en su pantalla, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera razón. ¿Por qué tenemos que apartarlos? ¿Por qué tenemos que resistirlos? ¿Por qué tenemos que fijarnos? ¿Y por qué tenemos que apartarnos de ellos? Porque nosotros como cristianos estamos para glorificar a Dios. Estamos para servir al Señor. Estamos para predicar al Señor a través de la palabra del Señor. Estamos para congregarnos juntos alabando al Señor. Y cualquier cosa que nos pueda distraer de eso, no viene de Dios, sino que viene de Satanás. Entonces, aquellas personas que están distrayendo a una iglesia de su atención a la doctrina, de su adoración y de su servicio al Señor, están causando división y no vienen de Dios, sino que vienen del enemigo. Entonces dice el versículo 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino, oiga esto, a sus propios vientres. Y todos aquellos que le siguen a estas personas que causan división, están ayudándole a él a enriquecer su vientre, a enriquecer su ego, a enriquecer su sentido, su pensamiento. Y no la obra del Señor. Entonces dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Usualmente, amados hermanos, estas personas son más carismáticos que alguien que habla verdaderamente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el que quiere enseñar la palabra no le interesa hacerse propaganda a sí mismo, no le interesa venderse a sí mismo, sino que lo que interesa es que aprendan la palabra del Señor y conozcan más del Señor. Pero en cambio todas estas personas son sensuales, todas esas personas son ególatras, son aquellas personas que cuidan de sí mismos y hacen que la gente les ame. Si bien es cierto, yo deseo que mi congregación me ame, pero en el sentido que nos amamos todos como hermanos, no que hagan del pastor un ídolo, porque eso no debe de ser. El único centro de adoración verdadera es Dios y nuestro Señor Jesucristo, y la única fuente de dirección es la palabra del Señor. Y la única persona que convierte al incrédulo y hace entrar en madurez al cristiano es el Espíritu Santo. Entonces el pastor nada más es un guía, es una herramienta puesta por Dios dentro de la iglesia para hacer crecer el corazón del creyente, para ir aumentando y completar el número de la iglesia, porque ese número, cuando sea completo, la final trompeta va a sonar, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados y nos vamos a juntar con el Señor en las nubes cuando la iglesia esté completa. Pero estos tipos de líderes son amadores de sí mismos, ¿verdad? Se aman ellos mismos y dañan a la iglesia tratando de hacer proselitismo, es decir, síganme. Y ellos dañan el corazón de los hermanos y los alejan del Señor. Entonces, amados hermanos, tenemos que mantener lo que dice el versículo 19. Dice,
porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amados, sabios para el bien e ingenuos para el mal. Eso es lo que Pablo dice que nosotros debemos de ser. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser sabio? ¿Por qué tengo que ser sabio para el bien? Tengo que saber cómo hacerlo, porque conozco yo la palabra del Señor. Y el ser ingenuo para el mal no quiere decir que voy a ser una persona que me engaña a cualquier persona. No, sino que simplemente debo reconocerlo y debo de evitarlo. Porque una persona que no es ingenua es experimentada. Y eso es lo que Dios no quiere que yo sea, experimentado en hacer el mal. Yo tengo que ser experto en hacer el bien, porque así dice Efesios 2:10, que nosotros somos hechura del Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la actitud del creyente es, como dice ahí, pero quiero que seáis la correcta actitud, sabios para hacer el bien. No nos cuesta hacer el bien, no nos debe costar hacer el bien. A nuestra carne sí, o sea, la lucha constante que tenemos nosotros, que nuestra carne y nuestro espíritu, esa lucha siempre va a estar, ¿verdad? Si usted es creyente, esa lucha siempre va a estar. Si usted no es creyente, esa lucha no existe, ¿verdad? No existe. Si usted no siente ese jalón, ¿verdad? Es porque no ha nacido de nuevo. Y usted se va a las fiestas y no le olvida dejar a su iglesia y su compromiso tirado o su crecimiento en el Señor lo deja aventado y no tiene ningún remordimiento. Habría que revisar ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque el que ama quiere estar con lo que es el objeto de su amor. El cristiano que ama a Dios, o sea, el cristiano ama a Dios, ¿verdad? Ama su palabra, ama estar congregado, ama aprender y crecer en el Señor y ama servirle al Señor. El cristiano moderno, si usted me quiere hablar de cristiano moderno, usualmente el cristiano moderno, amados hermanos, que está sin responsabilidades, sin compromisos, pensando solo en sí mismo, ese cristiano moderno tendría que preguntarse si realmente ha conocido al Señor verdaderamente, amados hermanos. Entonces, vea lo que dice el versículo 20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. O sea, Pablo está llamando a la paciencia y está llamando a seguir la obediencia al Señor, la obediencia a la palabra, apartarse de aquellos que son, que están apartando a la iglesia, ¿verdad? Llevándoles ideas que son contrarias a la palabra del Señor. Mire, si usted ve a personas que tienen una diferente pensamiento y lo están enseñando a lo que dice la Escritura, apártese de ellos. Amados hermanos, mire, ¿por qué usted no tiene que entrar en esa controversia? Porque a ellos no les interesa llegar a la verdad, les interesa que usted les crea, ¿verdad? La Biblia dice que quien quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o no es de Dios, dice Juan. Entonces, el que quiere hacer la voluntad de Dios no se va a cambiar de doctrina, sabe cuál es lo que tiene que seguir. Y entonces, pero el que no quiere hacer la voluntad de Dios, sino que solamente quiere hacer su propia voluntad, no le va a interesar llegar a la verdad, sino que le va a interesar tener la razón y que usted le siga. Y muchas veces, mis queridos hermanos, somos presa de toda esta gente. Y entonces Dios dice, tengan paciencia. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando el momento sea indicado, Dios, el Dios de paz en el cual nosotros tenemos que estar, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, es decir, bajo la obra de Dios. Recuerda que nosotros no es que realmente vamos a aplastar a Satanás, no, es la obra de Dios. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguir caminando, seguir haciendo la obra de Dios, seguir obedeciendo, así como Pablo dice, tu obediencia ha sido notoria al Evangelio y de eso me gozo, pero sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Señor va a terminar con eso. Mire, esa gente se termina yendo, amados.
esa gente se termina yendo si no tiene su atención, y no les ponga atención. Ay, pastor, pero es que me caen bien, habla bien bonito. No importa si habla bonito o no habla bonito, que hable la palabra de Dios. Eso es lo que a usted debe convencer su corazón, no otra cosa, amados hermanos. Y fíjense que la escritura nos habla respecto del amor que debe haber en nosotros. Dice en 1 Corintios 13:6, dice, el amor, ¿verdad? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces, no se goza de que alguien esté enseñando la palabra que no es la justicia, sino que se goza haciendo y enseñando la palabra de verdad. También en Tito dice esta palabra. Mire, dice, palabra fiel es esta, hablando de los falsos maestros. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Primero dice, fíjense de quienes hacen división. Y ahora dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, oiga esto, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Mire, cuando el corazón de la persona no está en llegar a la verdad, son discusiones vanas. Y el versículo 10 dice, al hombre que cause divisiones, oiga esto, y aquí está la regla que se debe seguir. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No dice después de una o dos divisiones, sino que comienza la división, llámele la atención, no se queda callado. No se quede callado, vaya y pregunte y dígale qué está haciendo. No haga eso una vez. Y de repente lo encuentra haciendo lo mismo, va usted la segunda vez y no hace caso, dice una palabra ahí, deséchalo, o sea, apártelo, ya no lo tome en cuenta, quítele todo privilegio dentro de la iglesia, porque va a arruinar lo que se ha trabajado con tanto esfuerzo. Mire, cuando no se hace eso con decisión, la iglesia es dañada, y el problema es que los que salen más dañados son los nuevos, los débiles en la fe. Entonces, los que ya son maduros pues logran comprender, pero el líder de la iglesia, el pastor, y esto, amados hermanos, me duele alguna vez no haberlo hecho, porque trajo muchas tristezas a la iglesia, hizo que muchas personas se fueran de la iglesia por no haber tomado cartas en el asunto y hacer lo que Pablo dice: una advertencia, dos advertencias, deséchelo. O sea, no sirve para eso, pues. Así como usted, algo que ya no funciona, que ya no le sirve bien, usted lo bota, ¿verdad? Algunos tratan de mandar a arreglarlo, ¿verdad? Y usted tiene que estar muy atento a eso, porque hay personas, amados, que no quieren ser reparadas y lo que quieren es hacer su voluntad. Deséchelos. Hay personas que reconocen su error, ok, incorpórenlo de nuevo, ¿verdad? Pero tiene que ser muy sabio. Sigamos leyendo esto, dice el versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Versículo 11, ¿por qué puedo tener libertad en desecharlo? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Por eso es que el líder no tiene que tener ningún trauma, ay, pobrecito, me da lástima. No, él mismo está en ese camino, él mismo atendió la voz de Satanás y está tratando de dañar lo que tanto cuesta hacer. Amados hermanos, mire, en este tiempo que estamos volviendo a comenzar con la iglesia, cómo cuesta que lleguen los hermanos. Y mire, y duele el corazón cuando hay hermanos que de repente llegan, hermanos nuevos, y no les interesa, y ellos no se comportan de manera madura y cometen errores delante de los hermanos. Y entonces eso duele, pues, eso duele porque no se preocupan, solo por su enojo, solo por su inconformidad, pero no piensan en el resto. Entonces estas personas no entienden de qué espíritu nosotros somos. Entonces, si hay alguien que está causando divisiones,
una y dos amonestaciones, y si no, deséchelo. ¿Y por qué puedo hacerlo? Porque él mismo dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado. Hay otro texto, amados hermanos, que nos habla esto, y nosotros no estamos llamados a tener, a contender. ¿Por qué? Fíjense que el Señor Jesucristo, oiga esto, no estamos llamados a tener pleito con nadie, ni a entrar en un estir y encoge con estas personas que causan división. Dice, y un ejemplo es, está en Lucas 9, 54 al 56, dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Lo que había pasado aquí es que ellos, los discípulos, encontraron a una persona que también estaba predicando en el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo y le dijeron, vente con nosotros. Y entonces cuando no le hicieron caso o cuando no los atendieron, pues ellos se fueron al Señor y el Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo? Y entonces dice el versículo 55, entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, el mismo Señor Jesucristo les dijo, ustedes no entienden lo que estamos haciendo. Cuando hay una persona que no se preocupa por los demás, no entiende de qué espíritu somos. Cuando hay una persona que fácilmente puede discutir con otra, sin importar enfrente de quién esté, no entiende de qué espíritu somos. Entonces, por eso es que estamos llamados nosotros a ser obedientes, a quitarnos, a apartarnos de toda esta gente que es contenciosa, que causa divisiones, aquellas personas que no están centrados en hacer caminar la obra y servirle al Señor de corazón. Nosotros estamos llamados a hacernos a un lado. El libro de los Hechos nos tiene otra porción que es todavía mayor. No sé si la va a alcanzar a leer, ¿verdad? Yo se las leo aquí. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Señor Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, oiga la preocupación, porque este es el apóstol Pablo, de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, oiga esto, arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, oiga esto, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, Pablo está diciendo, amados, desde entonces está diciendo que se preocupa por la iglesia. Y Pablo dice, yo estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque yo os he enseñado. Yo no he rehuido darles el consejo de Dios. Enseñados están. Así es que cuiden de ustedes mismos. Yo los encomiendo, yo pido por ustedes, los encomiendo a Dios y los encomiendo a su palabra de gracia. ¿Por qué a la palabra? Porque la palabra a través del Espíritu Santo tiene el poder de sobreedificarnos. Porque Pablo dice allá en 1 Corintios 3 que él puso el fundamento, pero nosotros tenemos que ver cómo sobreedificamos de ese fundamento. Entonces, amados hermanos, cuando hay algo que nos lleva, oiga bien, cuando hay algo que nos separa de lo que es la palabra del Señor, usted y yo tenemos que apartarnos de eso, porque tenemos que seguir adelante y no entrar ni en diálogo ni en debate, ya llamar la atención y punto. Fíjense, el Señor Jesucristo nos tiene otra porción, amados, y quiero mostrársela a ustedes. Dice Mateo 7, 15 y 16. Ay, pastor, ¿y por qué está sacando tanto de esto? Porque hay demasiados maestros, falsos maestros,
que dice la Escritura que son como lobos rapaces. Y la iglesia y los hermanos están caminando hacia esos lugares. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos e higos de los abrojos? O sea, nosotros tenemos, como dice Romanos, fijarnos en ellos, fijarnos en cada uno de ellos. Y dice en Mateo, amados hermanos, vamos a leer este texto. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y por último, amados hermanos, y no menos importante, en Filipenses 3 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amados, es necesario, ¿verdad? Es necesario que nosotros recordemos que este tipo de personas no le sirven al Señor, sino que sirven a sus propios vientres. Eso allí tenemos que tenerlo bien puesto en nuestra mente. Mis queridos hermanos, Dios desea que nosotros pues nos mantengamos en Él, que nos mantengamos pensando en Él, pensando en su palabra, guardando su palabra y no seamos nosotros, ustedes y yo, no seamos víctimas, oiga bien, no seamos víctimas de las ideas de todas estas personas que quieren llevarnos lejos del Señor. El Señor no retarda la promesa, Él viene pronto, pero nosotros tenemos que ser pacientes. Cristo, como leímos hace un rato, va a aplastar, ¿verdad? A todas estas personas, a su tiempo, a su tiempo. Pero por el momento, amados hermanos, vivamos en el amor de Cristo, vivamos en la palabra del Señor. Yo soy alguien que siempre insisto, y yo sé que algunos hermanos quizás hasta se aburren porque la palabra, y en los sermones, es muy raro el sermón que nosotros no leamos, 7, 10 versículos, ¿verdad? Lo leemos rapidito, ahí una por una y vamos desarrollándolo, porque la palabra es lo que ministra nuestros corazones. No dejemos, amados hermanos, que el enemigo, a través de falsas enseñanzas, nos distraiga de la palabra. Una vez escuché a un pastor decir, ¿verdad?, de estos pastores que andan predicando solo dinero y cosas así, decía, bueno, usted cree la Biblia y eso hace bien, porque esa es la revelación antigua, pero ahora yo tengo la nueva revelación. Y entonces, amados hermanos, quiere decir que él tiene revelaciones que no están en la Escritura. Y si eso fuera cierto, quiere decir que la Biblia ya no es suficiente. Y si la Biblia ya no es suficiente, entonces, amados, díganme en qué yo puedo mantenerme en firmeza. Entonces, si hay cosas que van a cambiar de la Biblia, entonces yo tengo que pensar que mi Dios sí cambia. Que no tengo un Dios que es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos, sino que es un Dios que tengo que renovarlo, es una Biblia que tengo que hacerle update, que tengo que actualizarla, ¿verdad? Y la verdad es que no es así. Por eso es que usted puede leer pensadores o teólogos antiguos de 1800, de principios de 1900, y sus palabras pegan como que fueran predicadores de este tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya no tiene nada nuevo. No, usted que nadie le diga palabra fresca tengo para ti. Amado, 2000 años, hace 2000 años es que se escribieron los últimos textos de la palabra. Y usted quiere nuevos análisis, nuevas revelaciones. No, hermano, confórmese a la Escritura. Hable con el Espíritu Santo. Ponga atención, póngase a estudiar la palabra y usted se va a dar cuenta todo lo que la misma palabra va a ir revelando para usted. Y usted va a ir aprendiendo y usted se va a ir volviendo una persona
firme en el Señor. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dice la Biblia, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y todas sus promesas y todo lo establecido en la palabra se va a cumplir. Tanto así que todas las promesas de Dios se van a cumplir, que aún el juicio para esta tierra un día será una realidad. Pero por eso, amados hermanos, tenemos nosotros como la primera parte del capítulo 16 que habla del amor de los hermanos y de cómo Pablo les saludaba con tantísimo amor. Pero la segunda parte nos dice, sí, pero cuídense, no se separen de la palabra del Señor. Manténgase firmes en el conocimiento de Él. Estas personas que quieren distraerlos no le sirven a Dios, sino que sirven a sus propios vientres. Todo lo que le aleje de la palabra de Dios es algo que no viene de Dios. El Espíritu Santo nunca nos va a alejar de la palabra, sino que siempre nos va a regresar a ella. Bien, mis queridos hermanos, este es el estudio de esta noche, pero la invitación es que aprenda usted a crecer y a ser feliz, como dice la Escritura, en el creer. El creer nos permite poder esperar en Dios, conformarme a su palabra y recibir la bendición de Dios a tiempo, a su tiempo. Descansemos en Cristo, pongámonos delante de Él, pidámosle perdón por nuestras faltas, confesémosle a Él y no a una persona física nuestras faltas y vayamos siempre buscando su rostro, que le aseguro que aquel que invoque el nombre del Señor siempre le encontrará, nunca será avergonzado, siempre encontrará una palabra de bendición para usted. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, agradecemos la vida que nos das, tu infinita misericordia.